yo tengo. Camilo era una sombra para Fidel. Hay un discurso ahí que Camilo llega a mediación del discurso y cuando Fidel está hablando y cuando se asoma por el balcón, aquello se fue abajo. Camilo completamente y le ahogó el discurso a Fidel. Fidel tuvo que virarse y decir aquellas palabras que decía, voy bien, Camilo. Varios oficiales del ejército rebelde comenzaron a distanciarse del gobierno. Ya se divisaba, pasados los primeros meses, el rumbo socialista de la llamada revolución. Muchos empezaron a disentir. Unos días antes de darse el caso de allá de Camagüey con Huber tuvo allá en Colombia y fuimos a almorzar Camilo Cienfuegos, Belarmino Castilla, Aníbal, Antonio Enrique Luzón y yo. Huber leyó la carta, él hizo comentarios sobre todo el problema. Después de leer la carta se hicieron los comentarios. La lectura de la carta es para demostrar que la penetración comunista se estaba realizando en Cuba a todos los niveles. Como nosotros ninguno habíamos luchado por esa causa, ninguno de los que estábamos allí, yo estoy seguro que eso, incluyendo a Camilo. Y no hubo una expresión de disgusto de ninguna de las partes, todo se tomó como una cosa rutinaria que ocurre en los problemas revolucionarios. Se produce uno de los sucesos de mayor importancia en el primer año de vida de la Revolución cubana. El comandante Huber Matos, jefe militar de la provincia de Camagüey, le envía una carta de renuncia a Fidel Castro en la cual denuncia la influencia comunista en el gobierno. Castro de inmediato monta una campaña difamatoria contra Matos. Alude a una supuesta sublevación militar y el 21 de octubre de 1959 envía a Camilo Cienfuegos con un puñado de hombres a arrestarlo y tomar el regimiento militar de Camagüey. Camilo fue como con 20 hombres, armados con fusiles automáticos, bazooka y todo un despliegue. Cuando él llegó al aeropuerto se encontró allí con el jefe de mi escolta, el teniente José Martí Ballester, que le dice, bueno, Huber me mandó a ponerme las órdenes suyas, así que si usted va a entrar al regimiento yo tengo que ir adelante, porque por cuestión de seguridad. Fue él solo caminando hasta la puerta de mi casa donde yo estaba, y a la gente de él la retiró, la dejó fuera. Entró y me dice, bueno, vengo como abochornado, porque yo nunca hubiera querido cumplir una misión de esta naturaleza, etcétera, etcétera. Abochornado propiamente, ¿no? Con la cara osca y diciendo, estoy en una misión que nunca hubiera querido cumplir. Tú sabes que nosotros nos respetamos, nos estimamos, nos queremos, y yo sé quién eres tú y esto, y ahora me mandaron aquí a que te arreste, a que me entregues el mando. No sé, no entiendo esto, pero por encima de todo vengo como asqueado, ¿no? En la misión, pero tengo que cumplirla. Y entonces yo le dije, ¿sabes que te mandaron aquí para que mi gente te matara? Me mandaron a arrestarme para que mi gente te matara. Porque si yo no tomo las precauciones, cuando tú entres aquí te balean, a ti o al que hubiera entrado aquí a arrestarme. La tropa está insultada porque se han pasado como 3 horas diciéndole hijo de perra, traidores, canallas, bribones. No tengo la menor duda de que ellos estaban, primero, sabían que yo iba a renunciar. Sabían que yo iba a renunciar. Y estaban preparando el escenario para cuando yo renunciara, arrancarme la cabeza a mí y de paso, pues, matar a Camilo y echarme a mí la culpa. No existía tal sublevación. El comandante Huber Matos se entrega y pone a sus hombres bajo las órdenes de Camilo, rompiendo de esta forma lo que muchos críticos consideran que fue un plan orquestado por Fidel Castro para deshacerse de los 2 comandantes rebeldes. Una vez subsanado el incidente, Camilo Cienfuegos ofrece una conferencia de prensa en la ciudad de Camagüey. Yo abro el programa diciendo que Camagüey estaba viviendo un momento de expectación y que para hablarle sobre eso
estaba allí el comandante Camilo Cienfuegos, y con la misma le di la palabra. Cebrián de Quesada fue el periodista que moderó la última conferencia de prensa que ofreció Camilo Cienfuegos en la ciudad de Camagüey, antes de desaparecer. En la conferencia de prensa, Camilo dice que le informaron que Camagüey estaba revolucionado, que Ubermato se había alzado contra el gobierno y que había una situación difícil allí, y por ese motivo es que él va a Camagüey a detener a Ubermato, pero que decidió enviarlo con una escolta al ver que no era así como le habían dicho, y que entonces se fue a Santiago de Cuba, que tenía otros problemas allí. ¿Por qué razón Fidel Castro, al mandar a detener a Ubermato después de la discusión de Palacio, por qué escoge a Camilo Cienfuegos en vez de haber escogido a Ramiro Valdés, que se ocupaba de la policía, u otro? Pues para mi parecer hay dos razones. Los únicos dos comandantes que no tienen origen moncadista son Camilo Cienfuegos y Ubermato. Los dos enormemente populares y Camilo el más popular de todos. Es evidente que Camilo, al detener a Ubermato, que iba a tener un próximo juicio, iba a tener que convertirse en el hombre acusador de Ubermato. ¿Qué pasa? Que Camilo, después de detener a Ubermato y darse cuenta que allí lo hubieran podido matar si Ubermato no hubiera dado órdenes de que no dispararan, y ver ciertas contradicciones, vuelve a la semana a Camagüey a investigar realmente lo que había pasado. Y la última persona con que se entrevista es con Carlos Álvarez, famoso guerrillero, que fue el que llevó la carta de Uber a Fidel Castro y que era jefe del aeropuerto de Camagüey. Y todo esto le explicaron realmente lo que había pasado. Ubermatos es encarcelado. Camilo Cienfuegos contacta con su amigo dentro de la prisión. Antes de que Camilo desaparezca, yo recibo dos recados de él. Y el recado es de que Uber, no puede haber juicio. Tenemos que resolver esto en los casos tuyos sin juicio. Yo me encargo de que tú te escapes. Pero culpándome a mí de estar en un atolladero, en un problema muy serio, ¿no? Y el atolladero se lo había buscado Camilo el mismo día de mi arresto porque discutió con Fidel Castro por teléfono en presencia mía. Y el 27 por la mañana todavía yo recibo un segundo recado de Camilo, desesperado, diciendo, no puede haber juicio, yo me encargo de que tú te escapes, pero no puede haber juicio. Calculo que los dos Castros estaban diciendo, tú tienes que acusar a Uber. Tú tienes que acusar a Uber, inventar cualquier cosa, pero tú tienes que acusar a Uber de que te ha invitado a conspirar, algo así. Y Camilo sabía que no lo podía hacer, que no lo podía hacer. Uno, porque él me conoce y sabe que si me acusa, yo le digo, oye, pero te has acobardado si tú me hablaste a mí 10 veces de que había que evitar que la revolución se vaya al comunismo y que hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. El caso es que insistía como un pobre trastornado, tienes que fugarte, no puede haber juicio. Cuando se da la noticia de Ubermato, yo estaba por la zona del Escambray y iba a ir para La Habana, y al llegar a Santa Clara me dicen que Camilo Cienfuegos estaba en el Hotel Modelo en Santa Clara, en la calle Maceo. Y allí entonces yo le preguntaba por lo de Ubermato, y entonces me dijo, esto es casi textual, la forma que me contestó, me dijo, bueno, el problema de Ubermato es que Raúl Castro dice que hay que fusilarlo, porque Ubermato ha planteado el problema anticomunista y en el ejército, y aquí el que es anticomunista es contrarrevolucionario, y el que es contrarrevolucionario, paredón. Era la misma tesis que estaban planteando en el periódico Revolución. El 28 de octubre, el comandante Camilo Cienfuegos realiza una escala aérea en la ciudad de Camagüey y posteriormente comienza la gran incógnita. ¿Qué pasó con el carismático guerrillero? Las 48 horas finales de la vida de Camilo son cruciales en la historia de la Revolución Cubana. Primero, porque ha tenido el problema personal con Raúl Castro acerca de los mandos. Fidel ha puesto a Raúl en el puesto de tabernilla de jefe del Estado Mayor Conjunto. Y entonces ha eliminado
de los